Amigos, ¿quién está detrás del atentado a Miguel Uribe Turbay? Han sido 5 los implicados y los que están arrestados por este hecho. Pero ¿quiénes están detrás de ellos? Se especula que una banda internacional, grupo criminal organizado internacionalmente, es decir, un grupo de otro país, estaría detrás de este hecho en Colombia. ¿Es cierto esto? ¿Cómo lo podríamos confirmar? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? En ese programa vamos a ver el paso a paso de todos los elementos que hasta el momento se han venido constituyendo respecto a este caso. Igualmente veremos los antecedentes desde el día del evento hasta la fecha. También indagaremos un poco de todo lo que ha venido ocurriendo con los testimonios de personas clave en este caso. Los testimonios en las indagatorias de los implicados y todas aquellas personas que han venido también rindiendo su versión respecto a los hechos. Pues vamos a reconstruir en un organigrama que preparamos aquí en Noticias RCN frente a cómo se definieron los roles para cometer este crimen, esto con base en los diferentes interrogatorios que han entregado varios de los implicados a la Fiscalía y también a la Policía Nacional. Vamos a ver, allí vemos a Byron, alias Byron, quien sería uno de los enlaces tanto intelectuales como materiales de este crimen. ¿Qué tienen las autoridades hasta el momento? Que se tatuó la mano luego de cometer el crimen, que incrementó su capacidad económica, que incluso compró varios aparatos tecnológicos y que tiene además vínculos con varias personas que están precisamente allí en este organigrama. En segundo lugar encontramos a alias Pichi, a quienes todos conocen como el Costeño, la persona que aparece en los videos bajándose del Spark color gris y acompañando precisamente al menor sicario. Él sería el articulador de este crimen y su nombre real sería Elder Arteaga. Además pudimos establecer que también le conocen como el Barbero porque precisamente tenía un establecimiento de este tipo puntualmente en la localidad de Engativá. ¿Quiénes son los capturados hasta el momento cayendo uno por uno? Allí está el menor sicario que precisamente fue contactado por alias el Barbero. También Catherine Martínez. Pues amigos, estas son las personas que hasta el momento han sido capturadas por las autoridades. Son precisamente estas personas, después del Costeño, las que pueden decir quiénes están detrás de ellos. Ya ellos fueron capturados. Pero ¿quiénes les ordenó a ellos? ¿Quién le dio la orden a ellos? Esa es la gran pregunta. Se especula que fue una banda criminal internacional exportada desde Ecuador. No es convincente hasta que no se pruebe, hasta que las autoridades de Colombia no establezcan que efectivamente la orden vino de allá. Y si se establece que efectivamente la orden vino de allá, entonces, ¿qué intereses tenían estas personas en cometer este hecho? ¿Están relacionadas esas personas con el mismo hecho que le quitó la vida a Fernando Villavicencio? Pero amigos, quiero que ustedes comenten y reaccionen a qué piensan ustedes con respecto a esto, a si ustedes están de acuerdo conmigo, en que los capturados ya fueron capturados, pero son simplemente los autores materiales, y el primero que fue capturado fue el autor intelectual, el autor material del hecho. Ahora, ¿quiénes están detrás de ellos? En su interrogatorio, Catherine Andrea Martínez, ella dice que no es alias Gabriela, que el único seudónimo que utiliza es precisamente Andrea, su segundo nombre para pedir este tipo de servicios de transporte, por lo que las autoridades investigan si la Gabriela de la que se habla en esta investigación es una mujer que vemos allí en una silueta
que fue la responsable de seguir a Miguel Uribe por varios días. Pero un punto también importante, la persona, logramos establecer que habría reclutado al menor de edad es alias El Mosco, que es al que el menor de edad calificaba como el hombre de la olla. Es una persona precisamente dedicada al expendio de drogas en la localidad de Santa Fe. Oscar, sin duda, muchos nombres, muchos alias, un organigrama que ya nos va dejando más claro cuál es el panorama, pero finalmente hablemos de las disidencias de las FARC. ¿Qué papel estarían jugando en esto? Pues ahí es muy importante precisamente tocar el tema del interrogatorio de Catherine Martínez, porque según ella cuenta a la fiscalía, cuando se dieron cuenta que aparecían en varios videos que ya eran virales en las redes sociales y en los diferentes noticieros del país, alias El Pichi, es decir, el barbero o el costeño, le pidió que huyera al departamento del Caquetá, porque dice Catherine Martínez, allá la resguardaría la guerrilla. Cuando los investigadores comienzan a seguir esta pista, se dan cuenta que Catherine Martínez llegó preguntando precisamente por alias Byron, y que alias Byron trabajaría para las disidencias de las FARC muy cercanas a quien fuera alias El Paisa. Recordarán ustedes Hernán Saldarriaga, muy cercano a Iván Márquez, y que opera precisamente allí en las selvas de Caquetá, pero que fue dado de baja en el año 2021. Pero Paola, Rosy, televidentes, si quiere, los invito a que veamos cómo fueron los pagos detrás de este crimen, donde la traición y la muerte estuvieron detrás. Este noticiero conoció los detalles de los interrogatorios de dos de las personas clave en el intento de magnicidio contra el candidato presidencial Miguel Uribe. Revelaciones que estremecen no solo por la crudeza del plan, sino por las cifras que se habrían ofrecido a cambio de la vida del político. Uno de los testimonios más impactantes es el de Carlos Eduardo Mora, conductor del Chevrolet Spark que el día del atentado transportó a los presuntos implicados, alias El Costeño o El Chipi, identificado como Elder José Arteaga, Catherine Martínez y el menor de edad que finalmente disparó el arma. Usted, por su parte, Caterina Andrea Martínez, suministró el arma de fuego con la que se perpetró el atentado, y el menor se encargó de atentar contra la vida del senador Uribe Turbay, y a cambio de esto recibiría el menor la suma de 20 millones de pesos. En el camino, el costeño le decía al chino que ya iban a llegar al punto, que tenía que matar a alguien. Le dijo que le iba a pagar 20 millones por matarlo. Íbamos hacia el parque para que viera cómo era el punto. Pero ese monto no sería el verdadero precio de la muerte. Según lo relatado por alias Andrea en su interrogatorio, el presupuesto para el crimen era mucho más alto. Él me dijo que necesitaba un menor suicida, que para esta vuelta estaban pagando unos 700 millones. Me pidió que ofreciera entre 100 y 150 millones, que solo tenía que disparar y entregarse a la policía. Me dijo que mejor si tenía antecedentes o no tenía padres. A Catherine Andrea Martínez le habrían prometido 10 millones de pesos por transportar el arma homicida, pero había una condición escalofriante. Habíamos acordado 10 millones, pagaderos cuando el senador estuviera muerto. Si no se moría me iba a pagar solo 600.000 pesos. Me dijo que no me podía pagar todavía porque la vuelta no se había hecho. Todo apunta a que Elder José Arteaga, hoy prófugo y señalado como el articulador del crimen, jamás tuvo la intención de cumplir su palabra. El plan era otro, desaparecer a sus propios cómplices una vez cometido el asesinato. Catherine Martínez enviarla engañada al Caquetá, al menor dejarlo morir en medio de un supuesto intercambio de disparos con la seguridad del candidato, y a Carlos Eduardo, el conductor, asesinarlo directamente. Dijeron que iban a mandar al venezolano a vender el carro y que luego lo mataban. Dijeron que necesitaban acabar con la cola, que primero iba a ser el venezolano del Spark Gris y luego el menor de edad. Yo le pregunté que por qué iban a matar al del Spark Gris y me dijo que él ya tenía antecedentes con él y que este era muy chismoso y que soltaba la lengua. Por esta vuelta no me dieron ni un peso, no me pagaron nada. Yo sigo trabajando normal hasta el día de hoy que estoy aquí contando lo que sé. Este intento de magnicidio revela una estructura criminal donde la traición y la muerte eran parte del trato.